Bien, ¿cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Alegres? ¿Gozosos de poder estar aquí reunidos? Qué bueno, hermanos, qué buenos, qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho siempre poder compartir con ustedes y siempre es un privilegio, pero un gozo y una responsabilidad tremenda poder estar aquí adelante predicando su palabra. Durante estos meses, como bien decía el pastor Marco, vamos a estar estudiando la carta de Primera de Corintios. Yo espero que esté motivado por esta carta. Es una carta tremenda, es una carta que si usted la estudia, yo sé que hay una comunidad bíblica en específico que la estudió por un largo periodo de tiempo, o la está estudiando todavía, pero es tremenda, tremenda, tremenda esta carta. Y hemos llamado a esta serie Enfocados, debido a que justamente es lo que Pablo hace a lo largo de toda esta carta. Él ve un problema, ve problemas presentes en la iglesia que estaban ocurriendo y los hace pasar por el filtro del Evangelio. Eso es lo que él hace. No sé si ustedes han ido ahí al oculista cuando le hacen, o cuando hacen la prueba de manejo, ¿no? Le hacen así, que se pone así, cómo van las letras, y ahí uno se da cuenta lo mal que ve realmente. Pero eso es lo que hace Pablo en esta carta. Él pone un problema y ve los problemas que ocurren en la iglesia porque él recibe un reporte y él lo que hace es enfóquense en el Evangelio para resolver estos problemas. Y hemos dividido para conveniencia de todos la carta en 5 grandes problemas que el apóstol Pablo va a ver a lo largo de todo Primera de Corintios. Y él a la vez va a responder con el Evangelio. Los problemas y las divisiones que estaban ocurriendo en este entonces, las divisiones que podemos poner, en primer lugar podemos ver los problemas que habían de divisiones en la iglesia, capítulos del 1 al 4. Luego van a haber problemas morales, capítulos 5 al 7, problemas culturales y religiosos, capítulos del 8 al 10, problemas congregacionales, capítulos del 11 al 14, y los problemas doctrinales. Entonces son 5 secciones para nuestro mejor entendimiento de la carta. Y por supuesto dentro de cada de estas secciones hay mucho que hablar. Muchos problemas que Pablo está atacando. Pero lo hemos dividido de esta manera. Así que Pablo define el problema que va a tratar y les hace el llamado a que ellos se enfoquen sus vidas a través del Evangelio. Eso es lo que hace Pablo a lo largo de todo Primera de Corintios. Como me gusta compartir siempre, la idea central de estos versículos que vamos a estar viendo es la siguiente, y la pueden ver ahí en su pantalla. Gracias a la obra de Jesucristo, nosotros somos ricos en Él y estamos capacitados en palabra, conocimiento y dones con la esperanza de que seremos confirmados hasta el final. Esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Gracias a la obra de Cristo somos ricos en Él y estamos capacitados en palabra, en conocimiento y en dones con la esperanza de que seremos confirmados hasta el final. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, gracias por el tiempo que nos permites compartir juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es suficiente, Señor. No necesitamos añadir nada al mensaje que en ella está escrito, porque tu palabra toda entera es suficiente. Es cortante, es penetrante, porque entra en nuestro corazón y nos expone en nuestros pecados. Yo te pido, Señor, que nos des una mente abierta, corazones dispuestos, oídos atentos para escuchar el consejo de tu palabra. Te ruego, Señor, que la iglesia de Heights pueda crecer en santidad cada día y que en los domingos se vea reflejado esto, Señor, donde nos reunimos, donde nos congregamos. Señor, te pedimos que tú nos enseñes por medio de tu palabra en este día, en esta hora. Me utilices, Señor, y que cada uno de nosotros salga edificados, confrontados, animados en tu palabra. Te alabamos y te damos gracias por este hermoso tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer entonces Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, lo tienen en su pantalla, pero si tienen otra en sus Biblias, lo pueden ir siguiendo, son muy parecidas. Pablo, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo,
por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. He titulado este sermón, Corinto, una iglesia enriquecida. La ciudad de Corinto era una ciudad portuaria y tenía muchos templos para los dioses griegos y los dioses romanos. Así que fue una ciudad muy estratégica para el ministerio de Pablo, para todo lo que él estaba haciendo, ya que ahí había una importante cantidad de personas que podrían escuchar el mensaje del Evangelio. Pablo estuvo ahí por 1 año y medio y su predicación se centró en el mensaje de que Jesús era el Cristo. Esto fue lo que Pablo predicó. En esta ciudad, Pablo conoció a Priscila, a Aquila, quienes trabajaban armando tiendas, tal como lo hacía Pablo. Allí también conoció a Sóstenes, quien probablemente era este mismo hermano que estaba al momento de Pablo escribir esta carta en el versículo 1, quien era un oficial de la sinagoga y quien creyó por el testimonio de Pablo en esa ciudad. Todo esto nosotros lo podemos ver en Hechos capítulo 18. Así que si quieren ver cómo se conformó esta iglesia de Corinto, vayan a Hechos capítulo 18 y ahí van a poder encontrar resumido el año y medio que Pablo estuvo en esta ciudad para establecer esta iglesia. La iglesia de Corinto entonces fue fundada por Pablo en este segundo viaje misionero que él estaba haciendo, entre los años 50 al 52 después de Cristo. La carta de los Corintios fue escrita unos años después desde Éfeso. Entonces Pablo, al escribir esta carta, se encontraba en Éfeso escribiendo esto. Esto quiere decir, fue en el año 55 que se escribió la carta. Así que esto quiere decir que transcurrieron 3 años desde que Pablo dejó a esta iglesia hasta que tuvo que escribir esta carta correctiva para los hermanos de Corinto. Así que esta carta revela que la iglesia de Corinto, en lugar de ir madurando en el intervalo de tiempo entre la partida de Pablo de Corinto y la redacción de la carta, ellos habían desarrollado una cantidad notable de problemas serios, los cuales Pablo se dedicará a corregir a lo largo de toda su carta. Así que en lugar de ir creciendo, ir madurando en el Evangelio, en un periodo de 3 años, desde que Pablo sale hasta que él escribe esta carta, esta iglesia no actuó de manera correcta. Y como toda carta del Nuevo Testamento, Pablo comienza con unas palabras introductorias, un saludo. ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? ¿Y hacia quién va dirigido? Dice el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Pablo introduce esta carta presentando su autoridad apostólica, diciendo, yo soy a quien, comisionado directamente por Cristo como su mensajero con autoridad. Esto es importante, ya que, como vamos a ver en toda la carta de Corintios, Pablo tiene que defender su apostolado, porque estaba recibiendo críticas diciendo realmente él no era apóstol de Jesucristo, y él tiene que responder ante esto. Así que es importante cómo Pablo se presenta. Él dice, yo soy apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo. Pero luego de presentar las credenciales que él tenía, por supuesto, dado por Dios esta posición,
Pablo les recuerda a estos destinatarios, a la iglesia de Corinto, cuál es la posición también de ellos. Y lo va a hacer mencionando dos características que quizás podrían parecer parecidas, pero que en verdad son muy diferentes. Pablo le dice a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Por qué Pablo repite lo mismo, no? Han sido santificados y han sido llamados a ser santos. Pablo les recuerda dos verdades teológicas que todo creyente experimenta una vez que ha creído en Jesucristo, se ha convertido en hijo de Dios. La primera es nuestra posición como santos delante del Señor. Gracias a la obra de Cristo nosotros somos vistos como santos. Pero en segundo lugar, nuestro llamado a vivir en santidad. Conocido esto como la santificación progresiva, que da evidencia de que realmente somos hijos de Dios. Así que Pablo les está diciendo, ustedes, hermanos, han sido santificados, o sea, son realmente creyentes, son realmente hijos de Dios, pero ustedes han sido llamados a santidad, vivir en santidad. Somos santos por la obra de Cristo delante del Señor, pero somos llamados a vivir en santidad hasta la venida de Cristo. Es interesante que Pablo comienza con estas verdades teológicas en un simple saludo, ¿no? Porque como sabemos, la iglesia en Corinto no estaba viviendo para nada en santidad, como cada creyente es llamado a vivir. Ellos eran santos posicionalmente delante del Señor, realmente habían creído en Jesucristo, pero no estaban viviendo en santidad progresiva. En otras palabras, ellos eran hijos de Dios, pero no estaban viviendo como tal. Y por ende, Pablo tiene que escribir esta carta correctiva ante las malas prácticas que estos hermanos estaban teniendo. Pablo recibe un informe de cómo estaban viviendo los hermanos en Corinto. Así que tiene que redactar esta carta correctiva. Es interesante que Pablo llama a estas personas hermanos. En reiteradas ocasiones en esta carta, a pesar incluso de todos los pecados que ellos estaban cometiendo. Esto nos deja en claro algo. No basta, hermanos, con nuestra santidad posicional, somos santos en Cristo, sino que también somos llamados a vivir en santidad en nuestro día a día. No basta solo con haber sido santificados en Cristo en el momento de nuestra conversión, sino que el llamado del creyente es un llamado de santidad diaria. Y en esto los corintios estaban fallando, en evidenciar externamente lo que Cristo ya había hecho internamente en sus corazones. Y por supuesto, no estamos hablando de que nuestras obras añadan algo a la obra de Jesucristo para salvación, para poder completarla, por supuesto que no. Pero nuestras obras de santidad, nuestra vida de santidad diaria, evidencia que realmente hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Este fue el mismo llamado que Dios le hace a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Ellos fueron escogidos por Dios como un pueblo santo, un pueblo separado de Dios, por Dios, un pueblo especial separado de las otras naciones. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Ellos se rebelaron. Y se rebelaron en contra de los mandamientos de Dios, en contra de Dios mismo. Se mezclaron con otras naciones paganas y Dios los castigó como un pueblo infiel. Y qué triste, hermanos, que hoy las cosas no han cambiado mucho, porque ¿cuántos creyentes hoy están viviendo de esta misma manera como los hermanos de Corinto? Ellos son creyentes, han depositado su fe en Cristo, pero viven en pecado constantemente, viven de una manera desordenada. Muy probablemente es porque estas personas han visto la salvación como el ticket de entrada para ir al cielo, ¿no? Y eso es quizás lo que se nos ha vendido. ¿Quieres ir al cielo? Aquí está el ticket. ¿Quieres ir al cielo? Cree en Jesucristo. Recibe a Cristo en tu corazón y vas a ir al cielo. Y esa es la idea que se nos ha inventado, se nos ha hecho creer. O cree en Jesucristo como una decisión para vivir moralmente mejor.
Pero esto no es así. La salvación que otorga Cristo es mucho más que todo esto. La salvación no solamente es un ticket para ir al cielo. El creyente está llamado a no vivir en mediocridad, sino a tener una vida victoriosa por sobre el pecado. Y eso es por la obra de Jesucristo en nosotros. Esto se logra solamente por medio de la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero es triste ver a hermanos que han creído en el Evangelio y listo. Yo ya soy salvo, ¿no? Salvo siempre salvo y listo. Y me voy al cielo. Pero hay algo más. Y la Biblia es clara en este aspecto. Hay una vida de santidad la cual tenemos que perseguir. Lo más triste, hermanos, es que esto no solamente afecta al individuo que está viviendo en pecado, sino, como lo vamos a ver más adelante en esta carta, esto afecta a toda la iglesia. Toda la congregación es lastimada por el pecado de los hermanos. Así que has creído en Cristo como tu Salvador. Amén. Gloria a Dios por ello. Vive entonces de una manera digna delante del Señor. Ahora, ¿es esto posible? ¿Es posible de realizar? ¿Podemos vivir de una manera santa delante del Señor? ¿Tenemos suficientes herramientas para poder hacerlo? Quizás estás pensando, es un llamado muy elevado para mí. Pablo entonces les va a pasar a mostrar a estos hermanos que realmente sí es posible vivir en santidad. ¿Y sabes por qué es posible? Porque el creyente tiene grandes riquezas otorgadas por Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos del 4 al 9. Vamos a leerlos nuevamente. Versículo 4 dice: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Una verdad que no se nos puede escapar dentro de estas palabras es la del amor que Pablo muestra a estos hermanos a pesar de todas las cosas que ellos estaban cometiendo. La iglesia de Corintios era una iglesia, pero estaba en pecado, ¿no? Hacían cosas que no se habían escuchado. Se inventaban cómo pecar de nuevas maneras. Pero aún así Pablo les habla con esta ternura en su introducción de la carta. Y le dice: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. Imagínense, siempre estoy agradecido a Dios por ustedes. Pablo entendía que la iglesia de Corinto no era una iglesia perfecta, sino que estaba en camino a serlo, y que se debe tener paciencia y amor con los hermanos que no han crecido como debiesen. ¿Pero por qué? Porque cada uno en el cuerpo de Cristo es recipiente de la gracia de Dios. Y como Pablo identifica a estos hermanos que realmente han creído en Jesucristo, entonces él entiende que ellos son recipientes de la gracia de Dios. Y esto nos enseña tanto a nosotros, hermanos, porque nuestra tendencia al ver el pecado del hermano, ¿cuál es? Criticarlo, enojarnos con él, alejarnos de él. Pero aquí tenemos un claro ejemplo de un amor sacrificial, el cual condenó la falta, por supuesto que lo hizo, y lo hizo severamente a lo largo de todo Corinto, pero amó a pesar de ello. Así que si ves alrededor a tu hermano, aquel hermano que es más difícil de amar, recuerda que él también es un recipiente de la gracia de Dios. Recuerda esto la próxima vez que quieras enemistarte con tu hermano al ver su pecado. Y examínate a ti mismo. ¿Te encuentras a menudo dando gracias a Dios por los miembros de la iglesia? ¿O te resulta más fácil criticarlos y alejarte de ellos porque están en pecado? Pablo nos muestra el camino del amor verdadero entre creyentes ante incluso el pecado de estos hermanos, que era un pecado increíble, ¿no?
Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué Pablo daba gracias a Dios por estos años? Dice, porque en todo habían sido enriquecidos en Él. Hermanos, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué haría usted si fuese millonario? ¿Qué me diría? Probablemente compraría un carro nuevo, una casa, pagaría mis deudas, me iría de vacaciones. No sé si ustedes están familiarizados con el programa ¿Quién quiere ser millonario? Yo lo veía y era interesante, me ponía nervioso junto con el participante, porque estaba escalando en las preguntas, iba respondiendo bien, hasta llegar a la última pregunta para agarrar todo el dinero acumulado, ¿no? El gran premio. ¿Y qué es lo que hacía? Se equivocaba y perdía todo y se iba triste el pobre y yo me ponía triste junto con él. Muchos, por intentar entonces llegar a ganar este premio mayor, ellos terminaban perdiéndolo todo. Pero en estos programas era interesante porque siempre había una sección en donde se le preguntaba al participante qué es lo que iba a hacer con el dinero. Y él siempre decía, no, voy a ir a ayudar a mi mamá que está enferma, voy a comprarme una casa, voy a pagar las deudas, ¿cierto? Cualquier cosa, salir de vacaciones, etcétera. Cada uno iba con un objetivo en mente y algunos lo cumplían, otros no. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, si es que yo le digo a ustedes que ustedes son millonarios, que ustedes son ricos? ¿Me creerían? ¿Lo ven? Somos ricos en Cristo. Somos ricos en Cristo. Es una riqueza que es mucho más grande que la que este mundo nos puede otorgar. Somos ricos en Cristo. Y por supuesto que Pablo no está hablando de riqueza material, aunque algunos hermanos en Corinto tenían riquezas, poseían buena posición económica. Pero Pablo está hablando de una riqueza que es mucho más grande que la que este mundo puede dar. Es una riqueza espiritual. Así que usted puede acercarse al empresario más grande, al multimillonario más grande y decirle que usted posee una riqueza mucho más grande que él. Porque usted es rico en Cristo. Y eso es glorioso. Y usted puede estar gozoso por esto. Porque usted es rico en Jesucristo. Somos ricos en Cristo. Lo más interesante es que usted no tuvo que hacer nada para poder adquirir esta riqueza. No tuvo que ir al programa de ¿Quién quiere ser millonario? No tuvo que responder preguntas correctas. No tuvo que llenar un boleto ahí de lotería para poder tener esta riqueza. No, nosotros somos ricos en Cristo y esta riqueza es dada por gracia a los creyentes por parte de Dios. Y es glorioso, hermanos, es precioso. Pero justamente los corintios hicieron un mal uso de las riquezas que tenían en Cristo. Y ellos llegaron finalmente a jactarse de lo que tenían, de sus dones, de sus talentos. Dios les hizo ricos en toda palabra, en todo conocimiento, no llegando a faltar ningún don, decía Pablo a esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia totalmente rica en Cristo. Era una iglesia que quizás todo pastor anhelaría tener. Diferentes dones, todo conocimiento, toda palabra. Pero ¿cuál fue el problema? Estos hermanos tomaron los dones que Dios les dio y comenzaron a tener una actitud orgullosa con eso. Y empezaron a haber divisiones y empezaron a haber problemas. No hay nada más triste que ver a un creyente que se le ha dado por gracia algo y lo utiliza de manera jactanciosa o egoísta. Como ver a un líder jactándose por la posición en la que el Señor le ha puesto, cuando en verdad ha sido puesto por gracia allí. O ver a un hermano con un tremendo talento sirviendo de una manera orgullosa y altanera. Hermanos, todo lo que hemos recibido es por gracia. Y nosotros no tenemos que jactarnos de eso. Porque no hacemos nada. El Señor lo hace todo a través de nosotros. Es su gracia obrando en nosotros. Ahora, el problema no eran los dones de la iglesia de Corinto, sino la forma en la que ellos los estaban utilizando.
Ellos se volvieron jactanciosos, arrogantes, orgullosos y de esta manera empezaron a traer las divisiones a la iglesia. Pero lo cierto es que esta iglesia poseía grandes riquezas y diversidad de dones. Pero eso no significaba que ellos lo utilizarían de forma correcta. De hecho, cada una de las cosas que Pablo menciona en estos versículos son cosas que Pablo va a tener que corregir a lo largo de esta carta. Por ejemplo, ellos recibieron riqueza en palabras, pero Pablo les tuvo que corregir la forma en cómo se trataban unos a otros. Dios les otorgó riqueza en conocimiento, pero Pablo tuvo que decirles que el conocimiento envanece y el amor edifica. Dios les otorgó una diversidad de dones y la manera correcta de cómo utilizarlos en la iglesia tuvo que corregirlo Pablo. Pablo utilizó todo un capítulo para hablar acerca de los dones y cómo usarlos de manera correcta. Pero ellos estaban llenos de dones. Ellos recibieron a Cristo y con ello la esperanza de ser guardados hasta el final. Pero Pablo tuvo que corregir sus errores doctrinales con referencia a la resurrección de los muertos. Así que todas las cosas que aparecen en estos versículos son cosas que Pablo después va a tener que corregir más adelante. ¿Por qué? Porque ellos tomaron los dones de Dios, lo que Dios les había, la riqueza que Dios les había dado para su conveniencia. Cada cosa que Pablo menciona como parte de las bendiciones de Dios, estos hermanos se encargaron de mal utilizarlos para su propio beneficio. Hermanos, y lo mismo ocurre el día de hoy. El creyente está dotado de grandes dones, provisto por gracia por el Señor, pero cuando hacemos un mal uso de estos dones, estamos cayendo al mismo nivel que la iglesia de Corinto. Por eso no es muy difícil el día de hoy encontrar iglesias que han sido lastimadas por líderes abusivos que dañan la iglesia al tomar lo que el Señor les ha dado y lo utilizan para su beneficio. No es difícil encontrar en las iglesias personas que se creen más que otros hermanos porque ellos quizás tuvieran un nivel de educación más elevado que ellos. No es difícil ver a un hermano con aires de grandeza cuando sirve con el don que Dios mismo le otorgó a él. El llamado de alerta del apóstol para nosotros es actuar en una humildad de corazón, recordando que todo lo recibido es dado por Dios. Hermanos, nada nos pertenece y todo es para su gloria. Nada nos pertenece. El Señor nos ha otorgado por gracia lo que tenemos. Tenemos que usarlo para el servicio del Señor. Pero lo cierto es que el creyente posee grandes riquezas espirituales una vez que se ha unido a Cristo. Al momento de haber creído en Cristo como nuestro Salvador, se nos han otorgado diversas cosas por gracia. Es nuestro deber, hermanos, utilizarlos de manera correcta. ¿Y dónde deben ser utilizados estos dones? Pablo lo dice, en la iglesia. Es aquí, en medio de pecadores imperfectos, en donde el Señor nos ha llamado a utilizar nuestros dones para seguir creciendo en santidad. Sí, es cierto, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas que ellos tenían que corregirse, pero Pablo les está diciendo, mis hermanos, en medio de ustedes está todo el potencial que necesitan para que este cuerpo de creyentes pueda seguir creciendo en la fe. Ustedes no les hace falta ningún don. Así que, hermanos, no te prives de servir a tu iglesia local con el don que el Señor te ha dado. Pero hay algo más en estos versículos, y está en el versículo 7. Pablo dice, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el final, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes en Corinto fueron dotados de dones por la gracia de Dios, y el llamado de Pablo es a utilizarlo correctamente, no de manera egoísta, pero sirviendo al cuerpo de Cristo. Y mientras lo van haciendo, ellos deben tener su mirada en algo más grande, esperando algo. Esta es la esperanza del creyente.
nosotros seremos confirmados hasta la venida de Cristo por su poder en nosotros. Así que el creyente obra de manera digna delante del Señor y Cristo mismo lo sostiene con su mano poderosa y nos va guiando a través de este mundo hasta llegar a la gloria con Él. Así que hermanos, ¿se dan cuenta que realmente somos ricos en Cristo? Tenemos riqueza espiritual. Él no solo obra en nosotros para salvación en el pasado, sino que además dota a la iglesia de diferentes dones en el presente para utilizarlos. Y no solamente eso, sino que además nos sostiene hasta la venida de Jesucristo en el futuro. Es una obra completa provista por el Señor. Es una obra completa de guianza, de cuidado, de amor por parte de nuestro Señor. Así que somos ricos en Cristo. El creyente vive con esta esperanza, la cual no fallará, dice Pablo. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Así que hermanos, independiente de las frustraciones que hayas acumulado a lo largo de toda tu vida o las frustraciones que estés pasando en este momento, hay una esperanza que jamás te va a ser quitada. Nuestro Señor Jesucristo vendrá en gloria. Amén. Y nos va a transformar en semejanza al cuerpo de la gloria suya, según Filipenses capítulo 3, 21. Así que, hermanos, somos ricos en Cristo. El Señor nos ha provisto de salvación, nos ha provisto de dones para utilizar en la iglesia y nos sostendrá hasta su venida. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? Estamos totalmente provistos para toda nuestra vida. Como aquellos que se afanan y dicen, voy a trabajar para que mis hijos no tengan que trabajar. Nosotros estamos provistos para toda nuestra vida. Tenemos un seguro de vida, ¿no? Estamos provistos para toda la vida. Dios nos ha dado dones y talentos para utilizar en la iglesia y Él nos va a sostener hasta su venida. Pablo hace este recordatorio a estos hermanos de la posición delante del Señor como santos, pero con el llamado a ser santos. Y les recuerda lo rico que son en Cristo. Pero lamentablemente, como sabemos, estos hermanos hicieron un mal uso de la diversidad de dones que Dios les había dado. Pero hermanos, que este no sea el caso con nuestra iglesia. The Heights ha sido dotada de diversidad de dones. Tenemos tantos dones dentro de la iglesia. Y es hermoso, es una bendición poder ver esto y disfrutar de esto como cuerpo de Cristo. Hermanos, que mientras esperemos en la venida de nuestro Salvador, vivamos de la manera digna a la cual el Señor nos ha llamado. ¿Y cómo es esta vida digna? Viviendo en santidad, recordando lo rico que somos en Cristo, utilizando los dones para su gloria y aguardando la esperanza eterna de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás tú has sido dañado por un liderazgo abusivo en el pasado, por una persona que utilizó mal sus dones. Quizás tú mismo el día de hoy te das cuenta que te has enorgullecido con el don que Dios te ha dado, con el talento que Él te ha dado, por gracia. Quizás el día de hoy te has olvidado que Dios tiene este lugar reservado para ti en el futuro. Sea cual sea tu caso, hermanos, recuerda que tú vives por gracia. Y esto nos va a ayudar a recordar que puedes perdonar a aquel que te hirió. Esto ayudará a la persona que se ha enorgullecido por el don que ha recibido. Y esto ayudará a aquel que cree no sentirse útil en la obra del Señor. Vivimos por gracia, hermanos. Y damos por gracia lo que hemos recibido por gracia. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu iglesia. Tú has dotado a tu iglesia de diferentes dones. Y podemos utilizarlos para el bien propio, como lo hizo la iglesia en Corinto, para causar divisiones, o podemos utilizarlos para la gloria tuya, Señor. Yo te ruego que esta iglesia de Heights sea una iglesia que evidencie los dones que tú nos has dado, utilizándolos para tu gloria, no para nuestro propio beneficio. Señor, ayúdanos a recordar la esperanza eterna que tenemos como creyentes y recordar que somos ricos en Cristo.
recordar que tú nos has provisto de salvación, nos has provisto de dones y nos sostendrás hasta la venida de Jesucristo. Glorioso evangelio y gloriosa obra de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.